al otro día me mandó ir con una hija a la puerta. Pero yo no pensé que era que lo habían desaparecido. A mí se me metió en la cabeza que era que él se había ido con la habían dicho. Y mi hermanita llegó a la casa sin ella. Al otro día estuvimos buscando. Bueno, yo no, mi papá y mi mamá la buscaron mucho a ver a dónde estaba y nada, no, ella no entró a la casa. Y cuando a él lo desaparecieron, nosotros no nos dimos cuenta el mismo día. Es lo más doloroso porque si no, por aquí mucha gente en el pueblo sabía. Nosotros en la vida normal como y nada. Una sola pincelada de este silencio mortal me dejó la piel entumecida. Memorias de la ausencia, un podcast sobre la desaparición forzada. Yo vivía en la vereda del Tablazo con mi papá, mi mamá, mis dos hermanas. Teníamos una finca la finca tenía caña, tenía pepino sembrado. Estamos hablando de, pues yo tengo 31, estamos hablando pues de 25 años atrás. Ella es Joana Ramírez, una habitante de la vereda Buenavista de Santa Ana, un corregimiento del municipio de Granada ubicado a más de 2 horas del casco urbano, al que se llega en moto o en una chiva a través de una vía estrecha y destapada. En el mes de septiembre de 2023, mi compañera Elizabeth Aristizábal y yo conversamos varias veces con Joana, quien nos contó su historia y cómo ha sido la búsqueda de su hermana Yuri Liliana Ramírez Zuluaga, reclutada por la guerrilla una semana después de haber cumplido sus 15 años. Soy Luisa Correa y les doy la bienvenida nuevamente a Memorias de la Ausencia, un podcast sobre la desaparición forzada. Una sola pincelada de tu ausencia es el amor que siento por ti. Hoy hablaremos del reclutamiento que vivieron miles de niños, niñas y jóvenes en el país. Un crimen de guerra que en muchos casos derivó en desapariciones forzadas. Un delito que no prescribe, es decir, que la responsabilidad de quienes lo cometieron no vence en el tiempo y por tanto nunca es tarde para emprender o continuar la búsqueda. Bueno, mi nombre es María Joana Ramírez Zuluaga, tengo 31 años, vivo en la vereda Buenavista y estoy buscando a mi hermanita Yuri Liliana Ramírez Zuluaga. Yo no la recuerdo muy bien porque cuando ella desapareció yo estaba siempre muy pequeña, pero así como recuerdos por allá, digámoslo en Lagunados, ella era de contextura delgada, ella era trigueñita, era bajita. Yo sé que tenía una dentadura hermosa, eso sí recuerdo yo porque ella tenía, y unos dientes chiquiticos. ¿Sabes que vemos personas que tenemos dientes grandes, pero hay otras que tienen, ay, esos dientes de ella, yo vivía enamorada de esos dientes porque ella tenía dientes y blanquitos. Ella mantenía los dientes, mejor dicho, como si fuera una actriz. Joana tenía aproximadamente 7 años cuando su hermana Yuri se enamoró de un hombre que hacía parte de un grupo armado, quien logra convencerla de irse con él. Ella la describe como una mujer solitaria que no hablaba con nadie, lo que hizo que esta situación fuera aún más sorpresiva para toda su familia. A mi hermanita la enamoró un comandante y la enamoró, la engatusó y ella, mejor dicho, digamos que él la encarretó y ella se fue detrás de él. Entonces, digamos que en parte fue reclutada porque fue con mentiras, con cosas así. Y fueron muchos porque muchos jóvenes se fueron para allá y digamos que fue ellos incitándolos a eso. Véngase para acá, esto es bueno, esto, mire esta arma. Entonces le mostraban las armas y decían, vea, tal cosa, ¿sí me entiende? Porque cuando eso, los grupos armados hicieron muchas cosas, robaban carros en la autopista Medellín-Bogotá con mercancía. Y digamos que eso lo repartían, o sea, ellos se hacían creer como que ellos eran buenos, ¿cierto? Nosotros somos buenos, entonces lo repartían a los campesinos. Hubo muchas, yo no recuerdo mucho porque yo estaba muy pequeña, pero hubo en un tiempo que dicen que cogían carros de pollo, cogieron unos camiones llenos de esas ollas de musa y repartieron por todo eso. Entonces digamos que ellos hacían creer que eran buenos. Entonces en ese tiempo fueron muchos los jóvenes que se fueron, pues que se fueron para allá.
El uso y la utilización de niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado ha sido un delito persistente, continuo y en aumento. Para aumentar su pie de fuerza, los actores armados recurrieron a prácticas y discursos engañosos que convencían a niñas, niños y adolescentes a irse de manera voluntaria con ellos. Sin embargo, es importante que como sociedad comprendamos que esta supuesta voluntariedad con que ingresaban a las filas no tenía validez. En primer lugar, porque es responsabilidad de los adultos prevenir y proteger la integridad de los niños, niñas y adolescentes, que debido a su corta edad y experiencia no tenían cómo valorar realmente los riesgos e implicaciones que traería esta decisión. Por otro lado, los reclutadores usaban en sus discursos las vulnerabilidades y las necesidades de estos jóvenes para convencerles y las encubrían con ideales políticos, lo que terminó siendo una exitosa estrategia persuasiva empleada a lo largo del conflicto armado. Que los niños están siendo reclutados, pero quienes los defienden también son ignorados. Y a los líderes sociales han dejado porque cuando intentan hacer algo terminan asesinados. De acuerdo con la Comisión de la Verdad, la incorporación de niños, niñas y adolescentes a los grupos armados ilegales tuvo 2 etapas. La primera entre 1964 y 1989, en donde no existía en Colombia ninguna ley que penalizara esta práctica y la única normativa que castigaba esta conducta se enmarcaba en el derecho internacional humanitario, que solo sancionaba el reclutamiento de los menores de 15 años. La segunda, entre 1990 y 2017, donde se registró el mayor número de víctimas y se promulgaron leyes y normativas que protegían los derechos de los menores de 18 años. Pero fue solo hasta el año 2000 donde se penalizó el reclutamiento como una grave violación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes e incluso como un crimen de guerra cuando se trataba de la vinculación de menores de 15 años. No queremos llanto, alzamos nuestras voces para proponer un cambio. No queremos guerra, buscamos la paz. Ven, canta conmigo, generación de verdad. Soy generación de verdad. En el año 2007, UNICEF publicó un informe sobre infancia y adolescencia donde evidenciaba las razones por las que los niños, niñas y adolescentes ingresaban a los grupos armados. De acuerdo con este informe, el 14% se vinculaba voluntariamente, pero las razones que los llevaron a tomar esta decisión son las que delatan las violencias estructurales que hemos vivido en Colombia, como el abandono estatal, la pobreza y la falta de oportunidades. En la guerrilla nunca habrá un niño de estrato 4, 5 o 6, porque lo común es ser pobre. Siendo más grandecitos, tocaba ayudar para comprar todo lo que se necesitaba en la casa. Ir a raspar hoja de coca, ir a hacer contratos, a limpiar, fumigar, lo que saliera. Como fuera, la comida tenía que llegar. Estos testimonios están consignados en el capítulo No fue un mal menor del informe final de la Comisión de la Verdad. De acuerdo con estas voces y muchas otras que la comisión escuchó, el Estado falló de muchas formas en su deber de protección de los niños, niñas y adolescentes ante el conflicto. Y la pobreza, la rabia y la orfandad fueron los factores que más favorecieron el reclutamiento infantil. Mi hermano se llenó de odio. Él me decía, yo me voy a ir para la guerrilla. Resulta y pasa que el abuso de la guerrilla fue también hacerle pensar que de verdad iba a vengar la muerte de mi papá, que iba a sanar algo. Mi mamá se sentía muy orgullosa de eso, pero yo nunca me sentí orgullosa. En otros relatos, resulta evidente cómo la condición de género en un sistema patriarcal como en el que vivimos puso los cuerpos y la sexualidad de las mujeres en un estado de vulnerabilidad dentro y fuera de sus familias. La ausencia de un padre o de los hombres que hacían parte de la familia obligó a que las mujeres y en muchos casos las niñas tuvieran que asumir responsabilidades adultas y enfrentarse a diversas humillaciones y violencias. Las mujeres quedaron solas, a cargo de sus hijos o a cargo de adultos mayores, y en la mayoría de los casos sin las condiciones materiales y emocionales necesarias para asumir estas cargas que les impuso la guerra.
En ese contexto, los niños, niñas y adolescentes sufrieron una guerra que no entendían y no les correspondía. A nosotros nos tocaba meternos debajo de las camas y tirarnos los colchones encima, porque un helicóptero era encima tirando, pues disparando y todo eso. Entonces fueron muchos. A mi papá lo cogieron los paramilitares, ahí lo trajeron para Granada, ahí lo iban a matar. Fue porque pues se sabe que hay uno que es creyente, uno dice que Dios le da a uno una segunda oportunidad, ¿cierto? Y eso fue una segunda oportunidad para él, porque él logró escapársele a ellos. Él logró escapárseles porque a él lo cogieron con otros 2 señores, y los otros 2 señores, cuando él se pudo lograr escapar, los vio por allá muertos, degollados. Entonces para él iba a ser lo mismo, porque no sé. Entonces él fue eso, fue la desaparición de mi hermanita, fueron muertes de vecinos, eso era muertes de vecinos. Mejor dicho, nosotros quedamos en la mitad de todos los vecinos, a todos los vecinos los mataron prácticamente. Y nosotros nos tocó vivir muchas cosas. Uno iba en el carro y se encontraba por ahí los muertos tirados en la carretera. A mí me tocó vivir una experiencia que todavía digo que yo siento trauma de eso, porque un señor la bajó del carro y la mató delante de todo el mundo. Y eso es algo que a mí no se me borra de la mente, porque por allá 3 metros no eran 3 metros, 2 metros de distancia, yo estaba parada y la señora cayó casi a los pies míos. Eso fue muy tripado, yo no sabía ni qué hacer, yo me quedé pasmada. Yo era muy niña, yo tenía por ahí 10 años. En Memorias de Guerra, Resistencia y Reconstrucción, un informe publicado en 2016 por el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Corporación Región, se logra develar cómo en Granada, al igual que en otros territorios del país, las Fuerzas Armadas se valieron del reclutamiento para librar una guerra en sus propios territorios. La constante amenaza que recibían las familias sobre sus hijos e hijas llevó a que muchas se desplazaran en un intento por protegerlos del reclutamiento, ya fuera para ser parte de las filas o para conformar la base miliciana de los frentes guerrilleros, que era alimentada por la población del mismo territorio. Donde yo estudiaba solamente había hasta 5º. Entonces a mi papá le dio miedo entrarnos a estudiar, porque siempre grupos armados que hacían pues daño a las niñas y todo eso. Ellos mantenían por ahí. Los grupos armados mantenían por ahí. Entonces uno, por ejemplo, siempre la vereda del Tablazo queda a 1 hora y más del pueblo, de Santa Ana. Entonces, como para uno desplazarse todos los días, imagínense, mañana y tarde, todos los días, entonces a mi papá le daba miedo. En ese transcurso pues de la caminar hasta allá, uno no sabe qué puede haber pasado, entonces no volvimos a estudiar. Entonces no volvimos a estudiar por eso. Digamos que en esa época los grupos armados buscaban era a las muchachas o jóvenes, ¿cierto? Para reclutarlas, para llevárselas para el grupo, para que les ayudaran, ¿cierto? Entonces yo lo digo por eso, porque mis hermanitas ya estaban pues grandecitas. Había una de, cuando eso, 12 años, la otra de 11. Entonces eran pues ya, digamos que para ellos era mucho más fácil cogerlas a ellas que cogerme a mí, que tenía apenas 8 o 9 añitos, porque ellas ya estaban, según ellos tenían ya capacidad de un fusil y de un morral. La violencia sexual también marcó la vida de muchos niños, niñas y adolescentes. Un informe de Cisma Mujer señala que las niñas y adolescentes huérfanas fueron y siguen siendo especialmente vulnerables, porque se ha asumido que sus cuerpos están para complacer la voluntad de los adultos y que su dignidad no importa. Y en muchas ocasiones el silencio que las mujeres han soportado ha sido bajo la promesa de otras condiciones en las que no esté en juego su dignidad. A ellos les gustaba mucho el vallenato. Incluso
es que no recuerdo ni cómo dice, yo sé que ella cantaba mucho vallenato de los del Binomio de Oro. A ella le encantaba la música del Binomio de Oro. Ella se cantaba, ella se ponía a bailar, ella se colocaba la mano en el pecho y bailaba. Yo sí me acuerdo mucho porque a ella no le gustaba bailar. Pero cuando yo escuchaba esa canción, ella se colocaba la mano en el pecho y se ponía a bailar. Sí recuerdo mucho eso. Y mientras suenan los vallenatos del Binomio de Oro, Joana nos cuenta que Yuri era muy solitaria, no tenía amigos y se la pasaba en la finca ayudando a su papá a arrear el ganado. Por eso para toda la familia fue una enorme sorpresa cuando un domingo, 8 días después de haber cumplido sus 15 años, Yuri se fue con Mauricio, un comandante de la guerrilla, y nunca más volvió. Ella la conquistó un guerrillero y digamos que ella, pues yo lo llamo reclutamiento porque ella tenía 15 años, ¿cierto? Y la convenció y bueno, ella tenía 15 añitos cuando ella se fue para allá. Ella estaba con mi segunda hermana. Ella es la mayor, ya seguía la otra, yo soy la niña. Nosotros siempre veníamos los domingos acá a Santana a misa, siempre veníamos los domingos a misa. Y veníamos a misa y entonces yo siempre andaba con mamá porque como yo era la más niña y ellas dos se quedaron multicas. Entonces ya cuando salimos de misa ya nos fuimos para la casa mi mamá y yo. Eso era por ahí tipo 2:30 de la tarde, nos fuimos nosotros. Entonces ella se quedó con mi otra hermanita, se quedaron ellas dos junticas. Le dijo a mi mamá, nosotros un ratico bajamos. Ya cuando mi hermanita Emilsen le dijo, Yuri, vamos. Ya Yuri le dijo, no, Emilsen, yo no me voy a ir. Y Emilsen cuenta que ella se le arrodillaba, que le decía que como así, que se fuera, que ella se le arrodillaba y que le dijo que vamos, ¿cómo me va a hacer esto? Que cómo me va a hacer esto. Le decía que no, que se fuera para la casa, y que le contara a mi mamá. Ella que yo no había tomado. Y el otro señor ahí parado, como que sí, váyase, que ella se va a quedar conmigo, no le rogue que ella no se va a ir. Y mi hermana llegó a la casa sin ella. Al otro día la estuvimos buscando, bueno, mi papá y mi mamá la buscaron mucho, a ver a dónde estaba y nada, no, ella no volvió a la casa. Era muy duro. Mi mamá lloraba mucho. Mi mamá decía, ay, vea, hoy está cumpliendo tantos años mi Yuri, porque lo llamaban a mi Yuri. Digamos que ya con el paso del tiempo uno recuerda la fecha, pero ya no la recuerda con tanto dolor, porque de todas maneras son cosas que uno no puede cambiar. Ya son cosas que pasaron y digamos que ya está presente, pero ya no es con tanto dolor que uno recuerda. Yo de por sí siempre me acuerdo de ella, siempre le mando besos al cielo donde esté y siempre mi estado para que mis amigos y que fueron amigos de ella la recuerden y den una plegaria para ella. Según los testimonios que han dado varios excombatientes a la Jurisdicción Especial para la Paz, el reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes les ayudaba a aumentar el pie de fuerza de los diferentes frentes, siendo conveniente la docilidad para la incorporación, el entrenamiento y la baja deserción de las filas. Muchos no regresaron a sus casas. Algunos murieron a causa de castigos por indisciplina a manos del grupo armado al que pertenecían. Otros murieron en combate y hoy hacen parte de las más de 120,000 personas dadas por desaparecidas en este país, como fue el caso de Yuri. O al menos esa es la última versión que tiene Joana sobre lo que le pasó a su hermana, a quien hoy no cesa de buscar al tiempo que cuida a sus 2 hijos, termina el bachillerato y trabaja con su esposo en los cultivos de la finca. Pues de todas maneras la sangre llama y son 20 y algo de años ya perdida sin saber nada de ella. No la recuerdo mucho, pero su sonrisa, yo digo que esa sonrisa me marcó mucho. Entonces digamos que de pronto la tranquilidad de saber dónde está, de yo saber que la pudiera visitar, de saber que así están unos huesitos. Yo sé que no la voy a poder, nunca la voy a volver a ver en persona como uno quisiera, ¿cierto? La esperanza es la última que se pierde y yo incluso todavía como que en el fondo, por allá, yo digo, qué rico que esté viva. Pero a veces pienso también que yo para qué voy a traicionar mi mente. Yo sé que es casi imposible, pero yo la estoy buscando tanto como por
para que descanse su alma, como para la tranquilidad de mi mamá, de mi hermanita. Durante mucho tiempo se desconoció el reclutamiento forzado como un delito. Aunque la mayoría de las veces las familias ni siquiera reportaban la desaparición por temor a las represalias del grupo armado, por miedo a señalamientos o porque se imaginaban que tendrían alguna consecuencia penal, especialmente en los casos en donde sus hijos se habían vinculado a algún grupo armado de manera supuestamente voluntaria, desconociendo que a las niñas, niños y adolescentes se les ocultó adrede lo que implicaba escoger una vida en armas. Por lo tanto, su ingreso a cualquier grupo armado no fue nunca una decisión informada. El subregistro de desapariciones forzadas que iniciaron con el reclutamiento es hoy una tarea humanitaria que implica un cambio en el imaginario cultural, porque sin importar quién era, dónde estaba o a qué se dedicaba, nada justifica la desaparición forzada, y es necesario hacerlo justo hasta encontrarles. Una sola pincelada de tu ausencia es el amor que siento por ti. Mi nombre es Luisa Correa y esto es Memorias de la Ausencia, un podcast sobre la desaparición forzada. Memorias de la Ausencia es una producción de la Corporación Región con el apoyo del Fondo Noruego para los Derechos Humanos. La investigación y la construcción del guión fue realizada por el equipo del proyecto Memorias de la Ausencia y Elizabeth Aristizábal. La edición, el diseño de sonido y la mezcla fueron hechos por mí. La composición, arreglos y mezcla musical fueron hechos por Cristian Sánchez y Daniel Velázquez. Un agradecimiento a La Esquina Radio por facilitar su cabina para la grabación de este podcast. Algunos testimonios usados en este podcast fueron tomados del informe final de la Comisión de la Verdad del capítulo No fue un mal menor y relatados por voces de apoyo. Para conocer un poco más sobre el reclutamiento y las violencias que vivió la niñez en el marco del conflicto armado, les invitamos a visitar la página de la comisión www.comisiondelaverdad.co. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos escuchando esta historia y les pedimos que nos apoyen recomendando este podcast. Nada resulta más útil para llegar a más personas que el impulso voz a voz que ustedes nos pueden dar. Si tienen comentarios o sugerencias, nos encuentran en redes sociales. Estamos como @corpregion en Instagram y en X. Les esperamos en el próximo episodio en donde hablaremos sobre los rumores que se escuchan con respecto a las personas desaparecidas y las personas buscadoras, y sobre la importancia de construir ambientes favorables a la búsqueda.